Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, antes de iniciar nuestro viaje de hoy, quisiera agradecerles por, entre tantas opciones que existen, ustedes hayan decidido regalarme los siguientes minutos. A cambio, yo me comprometo a entregarles una gran cantidad de variados relatos paranormales, uno de ellos en donde, por cierto, para no perder la reciente costumbre, se está incluyendo macabra evidencia paranormal real, y algunos otros que, créanme, les van a parecer bastante interesantes y hasta algunos, con los que creo se pueden llegar a identificar. Así que, amables pasajeros, por favor, los invito a que inclinen su asiento, a que abrochen su cinturón y a que recorramos juntos la desolada carretera. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El llanto. Saludos, conductor y pasajeros, muy buenas noches a todos. Les comparto este video que grabó mi sobrino. Este video lo grabó hace algunas semanas atrás. La verdad es que les comparto la imagen, pero en ella no se ve nada raro, o al menos yo no vi. Tal vez alguno de ustedes al verlo podría opinar diferente. Sin embargo, a lo que me refiero es que lo escalofriante del metraje está en el audio. Aquí va el video para que juzguen ustedes mismos. Como se pueden dar cuenta, en él se escucha un llanto muy extraño. Mi sobrino me dice que no es la primera vez que escucha eso. Y poniéndolos en contexto, muy cerca de ahí, a unos cuantos metros está un terreno baldío. Si se lo están preguntando, no, justo en ese barrio yo crecí. Así que todas las personas nos conocemos bien y sabríamos perfectamente si existiera violencia doméstica en este fraccionamiento. Les puedo comentar, con total certeza, que ahí ninguna vecina es violentada. Me reservaré datos muy específicos, pero lo que sí les puedo decir es que este video se grabó en un barrio llamado El Sauce. ¿Cuál es su opinión, conductor y pasajeros? ¿Acaso mi sobrino pudo grabar a La Llorona? ¿Ustedes qué opinan? Segunda escala. La mujer de la cocina. Hola a todos los oyentes de la desolada carretera. Nuevamente hoy les mando un relato que cuento por acá, pero esta vez no me sucedió a mí, sino a mi papá. A él le gustó mucho cómo narró Antonio el primer relato que mandé, así que pidió que les mandara este relato, que le sucedió a él. Lo narraré en primera persona, para que lo escuchen como él me lo contó a mí. Encuentro con una bruja. Saludos desde Nicaragua. Procedo a contarles el relato. Esto sucedió hace 22 años, cuando tu mamá y yo nos acabábamos de casar. Queríamos irnos a vivir a otra casa, pero tu abuelo no lo permitió. Soy una persona muy sensible, y ahí habían unas vibras muy extrañas. En ese tiempo había un perrito que se llamaba Pancho, que era un pequinés. Un día yo llegué a la casa, y Pancho, lamentablemente, había muerto inexplicablemente. Tu abuelo nos dio el fondo, que era lo que según le correspondía a tu mamá de la herencia, y pues arreglé ahí. Hice una cocina, y lo acondicioné bien para vivir cómodamente. Sucede que el primer día que dormí en la casa de tu mamá, no pude dormir. Me sentía extraño, como si me observaran. Era raro el ambiente, y estábamos en el cuarto buscando cómo dormirnos, cuando de pronto escuchamos en la puerta un ruido de rasguños, y Pancho, el perro que había muerto,
Hacía eso cuando estaba vivo, cuando quería entrar al cuarto. Escuchamos ese mismo sonido por varias noches. En esa casa, yo tenía sueños extraños recurrentes. Sentía que me ahogaban, sensación que solo me sucedía en mi casa, en la que viví de niño mucho tiempo atrás. Era raro. Le pregunté a tu madre que qué había pasado ahí. Y tu madre me contó que mi bisabuelo había tenido una aventura con otra mujer. Esa mujer era practicante de la brujería fuerte. Esa mujer incluso tuvo muchos hijos. Y se decía que siempre mantenía a mi bisabuelo como embrujado, porque incluso cuando él se enfermó de cáncer y estaba casi moribundo, se arrancaba el suero y se soltaba de la cama, se quitaba todo y se iba a buscar a la mujer, y ella ya no le hacía caso. Pero él seguía así hasta que falleció. Y ahí entendí por qué me sentía extraño. Cabe señalar que cuando me bañaba, sentía que me veían desde el techo del baño. Veía sombras y pasaban cosas extrañas. Un día recuerdo que estábamos en pleno verano. Estábamos casi en Semana Santa. Una noche que no podía dormir. Me sentía extraño y estaba viendo televisión. Escuché ruido en el patio, como que caminaban. Ese patio era muy grande, y tu mamá me decía que era su tío, que a veces se levantaba a caminar. Ese día era exactamente Jueves Santo, y de pronto me comencé a sentir bastante raro. Comenzaron los ruidos y me levanté. Y hay una ventana. La abrí despacio y me asomé a ese patio. Hasta el fondo quedaba la cocina. Al lado el cuarto de tus abuelos. Después el cuarto de un tío. Y después le seguía el del otro tío. Cuando me estaba asomando por la ranura, vi en el fondo de la cocina que de la oscuridad salió una mujer bastante alta, con el pelo muy largo y con una bata blanca. Y ella era muy blanca, casi al punto de llegar a la palidez. Venía abriendo la ventana del cuarto de tus abuelos, y yo sentí mucho miedo porque me pregunté, ¿qué es eso? ¿Quién es esa mujer? Será la abuela María. Pero era muy delgada y mucho más alta. En eso vi que pasó al otro cuarto, y como igual las ventanas eran de paletas de vidrio, las podía abrir con facilidad. Así siguió, hasta que se quedó en el cuarto que estaba al lado de donde nosotros estábamos. Y ahí la pude ver bien. Tenía un velo, y era un traje como de casamiento que usaba. Ella se volteó. Le vi las manos. Eran unas manos súper pálidas, largas, huesudas, y con unas uñas larguísimas. Se estaba asomando, y le vi la cara también. Una cara delgada, con una nariz muy grande y los ojos negros que tenía. Era una presencia horrible. Ella sintió que la estaba viendo, y se volteó. Me agaché despacio y cerré los ojos. Pero escuché que empezó a abrir la ventana. Abrí los ojos un poco, y miré su larga mano, y que me estaba viendo directamente. Empecé a rezar sin poderme mover, hasta que del miedo me quedé dormido. Al día siguiente que le estaba contando a tu madre, tu mamá me contó que en el cuarto se quedaba a dormir un hermano, por parte del padre de tu mamá. Un día su hermano llegó borracho, y le dieron ganas de hacer sus necesidades. Se salió al patio porque había una letrina, y cuando volteó hacia el fondo donde está la cocina, vio exactamente a la misma mujer de blanco corriendo hacia él. Él pensó que se iba a desmayar del susto. Corrió hacia el cuarto y se encerró hasta la mañana siguiente. Esta fue la primera experiencia paranormal en la casa de mis suegros. Espero que les haya gustado y que les haya parecido tan escalofriante como a mí. Saludos a todos desde Nicaragua. Tercera escala. Los ángeles existen. Hola, mi querido Tony, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a ti y a toda la gente de la desolada carretera.
como siempre una pasajera más, de las historias que parecen místicas, que parecen irreales, pero son tan reales y tan tangibles como todos aquellos que contamos día a día, cada una de las experiencias que siempre han sido tabú para la sociedad. Siempre hablamos de fantasmas, de duendes, de la Llorona, pero casi nunca hablamos también de la otra parte, de los seres de luz. En este caso, de los ángeles. Cuando tendría unos 16 años, la mamá de un novio mío era una persona que era seguidora de los ángeles. En este caso del arcángel Miguel, Uriel, Rafael, Chamuel, etc. Yo miraba todo lo que venía haciendo por medio de los ángeles. Todos los días les pedía, y pasaban cosas sorprendentes. Hasta que un día hubo una experiencia que me hizo voltear a ver y cuestionarme cómo funcionan los ángeles. Y se las voy a relatar a continuación. En este caso, Patricia y Gustavo, mamá y papá de mi novio respectivamente, tenían 2 hijos, Gustavo y Nelson. Aunque los dos eran ecuatorianos, Nelson había nacido en Estados Unidos. Y precisamente él se fue a estudiar a la Marina de la Unión Americana. Realmente Patricia y Gustavo eran gente de recursos altos. Pero como todo, nada está escrito. Así que de buenas a primeras despidieron a Gustavo de la empresa donde trabajaba. Y así empezó su época realmente de vacaciones. Entonces, cuando Nelson se fue a estudiar a la Marina, ellos no tenían el dinero para los pasajes para ir a verle en su graduación. No había dinero, ni pasajes, ni tarjeta, ni nada. Y yo recuerdo que Patricia, su madre, preocupada, todas las mañanas iba hasta una habitación que tenía designada para los ángeles. Ahí, ella tenía como una lavacara de cristal, llena de arroz. Además ponía cierta música especial y comenzaba a hablar con los ángeles. Miguel, por favor ayúdame a conseguir los pasajes de avión para ir a ver a mi hijo. Yo la escuché pidiendo como una semana entera y quiero confesarles que yo pensaba dentro de mí, en verdad la Patty se volvió loca. A la semana, tal vez por coincidencias de la vida, a Gustavo le salió un trabajo y así lograron comprar los boletos de avión para los dos. Hasta ahí todo estaba maravilloso, pero había un gran problema, que no tenían dinero para el hospedaje y la única persona que conocían estaba en otra ciudad y no sabían qué hacer. Desesperados, Patty volvió a la habitación, misma que estaba repleta de ángeles y arcángeles, para pedir nuevamente con mucha fe y devoción: Miguel, Miguel, ayúdame para que nos podamos hospedar allá. Un día, después de que yo había dicho, bien, lo primero fue casualidad. La llamaron por teléfono. Yo estaba ahí. Aquella era una amiga que se había enterado que iba a ir a Estados Unidos y que no tenían dónde quedarse. Esta persona le dijo a Patty: mi hermana vive a la vuelta de la residencia, donde están los Marines. De modo que ahí solo tendrían que cruzar la calle para verlos. Y dicho y hecho, se fueron para Estados Unidos, y así pudieron ver y acompañar a su hijo en la graduación. Cuando fui testigo de esa situación, me sorprendió tanto que dije a ver cómo funciona, y Patty me empezó a enseñar. Yo un poco incrédula, pero a la vez lo había visto. No me había pasado a mí, pero había sido testigo de un hecho extraordinario. Pasó el tiempo y bueno, nunca hubo la oportunidad para yo pedir algo a los ángeles. Hasta que una noche me fui de fiesta. Yo recuerdo que esa noche no llevaba mi coche. Cabe señalar que nunca me ha gustado el trago, y mucho menos las sustancias, por lo que en mí era normal que para cuando daban las 12 de la noche, cuando todos estaban en su pleno apogeo, yo ya me estaba durmiendo. Así que empecé a decirles a mis amigos: ¿me pueden llevar? ¿Me pueden llevar a mi casa, por favor? Y todos contestaban que no, que recién acababa de empezar la fiesta. Sugerían mejor que me quedara a dormir ahí y que en la mañana me llevarían, pero yo estaba tan cansada que dije: no, ya me voy caminando a mi casa.
a pesar de que eran las 12 de la medianoche. Yo no tenía dinero ni para el taxi, pero mi casa no estaba tan lejos. Estaba a unos 2 o 3 kilómetros. Y en ese entonces, hablando de 1996, Quito, la capital de Ecuador, no era tan peligrosa. En realidad uno podía caminar casi donde fuera y no pasaba nada. Entonces yo empecé a caminar. Vivía en el centro norte en ese entonces, cerca del Parque de la Carolina, una zona de clase media alta. Después de empezar a caminar, llegué a una avenida que se llama Shiris. A mi lado derecho se encontraba una vereda llena de edificios gigantes, elegantes y muy bonitos. Y del lado izquierdo todo el Parque de la Carolina, con sus canchas, su lago, su motocross, un sitio muy bonito. De la nada regresé la vista y vi que venían 2 personas corriendo, de enorme estatura. Uno de ellos portaba un arma blanca. En ese instante, al verme sola, yo recuerdo que dije: Arcángel Miguel arriba de mí, abajo de mí, a mi derecha y a mi izquierda, cúbreme. Cerré mis ojos porque ellos ya estaban a unos cuantos metros de mí. Sin duda venían por mí, de menos a robarme, o tal vez incluso a hacerme algo peor. En un instante abrí los ojos y los vi a ellos, viéndome congelados, como si yo fuera una persona que midiese 20 metros y hubiese tenido todas las armas nucleares para darles, pero yo solo estaba ahí con mi ropa de fiesta, ya que ni celular tenía en ese entonces. Los tipos salieron corriendo despavoridos. Yo me quedé petrificada, pensando en que ¿qué rayos había sido eso? ¿Qué rayos acaba de pasar? De la nada, empecé a ver a los guardias que empezaron a salir de los edificios. Todos estaban mirando, pero nadie me ayudó. Ninguno abrió una puerta para salvarme de esos tipos que venían hacia mí. Solamente estaban de espectadores. Ellos se me acercaron y me dijeron: «Señorita, ¿está bien?». Yo, indignada y muy enojada, les respondí que qué les pasaba, que cómo se les ocurría. Estando ahí, viendo que me iban a atacar, y ellos pudiéndome meter en alguno de sus edificios para que no me hicieran daño, se quedaron simplemente viendo todo lo que hubiera podido ocurrir. Ahí dijo uno de los 5 guardias que estaban ahí: «¿Qué dice? ¿De qué está hablando? Nadie se va a meter con usted, señorita. Si nosotros estábamos alucinando, mirando a ese hombre. Medía como 2,50 metros, rubio, muy acuerpado. Él estaba caminando con usted. ¿Ustedes están locos?», les pregunté. ¿Se fumaron algo? ¿Qué les pasa? A lo que ellos contestaron que no, y añadieron que los asaltantes también vieron a esta persona y fue lo que los asustó. ¡Ah, caray! En ese instante solo me sonreí. Y entonces dije: «Gracias, Arcángel Miguel, porque tú fuiste el que se materializó y me salvaste». Desde ahí en adelante los ángeles han sido parte de mi vida. En otra ocasión estaba en Esmeraldas. Había ido a ver unos amigos que estaban cruzando el brazo de mar, que no era profundo. Me daba a la rodilla en la mañana. Pero mis amigos en un principio no estaban ahí. Caminé para buscarlos cerca de 1 hora y media. Sin éxito. Así que ya me tenía que devolver. Pero ahora el brazo de mar estaba más profundo y ya me sobrepasaba. No sabía qué hacer, así que comencé a caminar por la orilla, hasta que vi que el brazo de mar se reducía de anchura a unos 3 metros. «Por aquí puedo pasar», dije. Sin embargo, comencé a escuchar una voz. «Evi, cuidado. Evi, por ahí no». Era la voz de un niño. Regresé a ver y tenía razón, porque había metido mi pie, y era como arena movediza. Caminé nuevamente hasta donde empecé, que era como a 500 metros, donde estaba el brazo de mar. Ahí vi a unos turistas americanos pasar nadando. Yo me les quedé viendo y les dije: «Ayúdenme a pasar, por favor». Ellos me dijeron: «Ajá, no te preocupes. Pasa por aquí. Ahí hay unas piedras».
Yo no las veía, por supuesto, pero comencé a pasar. Los turistas ya se habían ido. Y llegó un momento que el agua me sobrepasó. El brazo de mar me estaba jalando a mar abierto. En ese momento se me vino a la mente una frase que escuché algún día y que dice: si luchas contra el agua, vas a perecer ahogado. Entonces ya no nadé, para no perder mis fuerzas. Así de la nada asomó un hombre en una lancha que me subió a ella como pudo. Llegamos hasta la orilla y al tocar tierra, yo me bajé de la pequeña canoa. En ese instante, volteé a ver a la playa, al mar y aquel misterioso hombre. Sin embargo, tras contemplar aquella postal y al volver la vista para agradecerle, de un momento a otro, aquel hombre ya no estaba. Se había desvanecido. Comencé a caminar pensando en lo que había pasado, mismo que yo no lo podía creer. Me pellizqué tan fuerte que me hice daño, pero necesitaba cerciorarme que no estaba soñando. Podría decir, esta fue la segunda vez que vi a otro ángel. Y la tercera fue en una avenida llamada Occidental, aquí en Quito. Pasa que para desafogar en la mañana, que hay demasiado tráfico, hacen que los autos no agarren también el carril de norte a sur, y yo no sabía eso. Así que al momento que iba a cruzar, sentí que textual, alguien me tomó por la espalda y me detuvo. Y ahí pasó un auto a toda velocidad frente a mí, rozando la punta de mis zapatos. Les juro que ese día sentí lo que era volver a nacer. A la par que dije: los ángeles existen. Les mando un abrazo desde Quito, Ecuador. Su amiga Evi Camacho. Gracias por escuchar mis historias. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar e ir hasta nuestra última escala de hoy, quisiera agradecerles por ayudarme a conformar la mejor comunidad de todo YouTube. Por supuesto, la comunidad de pasajeros. Y si aún no formas parte de ella, recuerda que es muy sencillo integrarte. Simplemente, tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita. También así, no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. Te espero en mi red social personal en Instagram, en donde nos podemos conocer e interactuar de una forma muchísimo más cercana. Apreciaría mucho te añadieras a ella. Ahí me encuentras como LocutoniMX, LocutoniMX. Y recuerda que el apoyo más grande que puedes darle a La Desolada Carretera es brindarme la oportunidad de darle voz a tus relatos. Así que, por favor, envía tu experiencia al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al autobús. Que nadie se quede fuera, por favor, porque vamos a nuestra última y aterradora escala de esta noche. Espero que sea de su agrado y que la disfruten. Cuarta escala, la macabra procesión de Jesús María. Hola, Tony, buenas noches. Quiero comentarte a ti y a los pasajeros que hace algunas semanas escribí para contar un relato. Después de que lo compartí, pasó un suceso más, pero este le pasó a mi mamá. En esta ocasión, quisiéramos mantenernos en el anonimato. Todo comienza en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, lugar donde vivo. Una noche mi mamá salió de emergencia para llevar a mi vecina al médico, porque su niño estaba muy enfermo. Entonces necesitaba trasladarse a zona centro de Jesús María para buscar un doctor que les atendiera a altas horas. Aproximadamente era la 1 de la mañana. No tuvieron éxito y decidieron comprar un medicamento en la farmacia Guadalajara y regresarse a casa. Entonces, en todo ese transcurso, les dieron las 2 de la mañana. Regresaron y mi mamá dejó a su vecina en su casa y ella se retiró a dormir y a guardar la camioneta. Al siguiente día por la mañana, muy temprano, la fue a buscar mi vecina algo preocupada. Ya no por su hijo, él ya estaba bien, sino más bien por algo más. Y es aquí donde inicia la situación de terror. Nos cuenta que al llegar a casa, se dio cuenta que el medicamento que le dieron era uno equivocado, y por lo tanto,
tenía que regresar a la farmacia, lugar que queda un poquito retirado de donde vivimos, como a 20 minutos caminando. Ella ya no quiso molestar a mi mamá y decidió decirle a su esposo que fueran caminando, ya que ellos no cuentan con coche. Regresaron a la farmacia. Les cambiaron el medicamento por el correcto. Esta farmacia está ubicada en la calle Julio Cadena, a unas calles de la plaza principal, lugar donde se encuentra el templo de Jesús Nazareno. Ellos tenían que pasar por ahí de regreso a casa, y al irse acercando al templo, se dieron cuenta de que sonaron las campanas, siendo las 3 de la mañana. Y al ver más detalladamente, observaron un tipo de peregrinación de personas de blanco, con una veladora en la mano, y al parecer no se les veían los pies. Parecía como si fueran flotando. Todas estas personas entraban al templo. Al ver esto, mi vecina y su esposo se quedaron completamente paralizados, ya que no es normal ver esto en plena madrugada y sin explicación alguna. Al siguiente día, ella seguía muy asustada y fue a casa a contarnos lo que les había pasado esa madrugada. Ella no sabía si le creeríamos, pero sí lo hicimos, ya que Jesús María tiene muchas historias paranormales. Con el paso de los días, al navegar en Facebook me encontré con un tipo de leyenda en una página del municipio. No sé si tenga relación con lo vivido y con lo que le pasó a mi vecina, pero se las comparto también. Aquí va tal cual. Los niños de la casa pastoral. Esto pasó en una de tantas noches en las que don Juancho, como conocían a el señor Juan Lomelí, carpintero de la comunidad de Jesús María, iba caminando por la calle Ignacio Allende rumbo a su casa, después de terminar ya tarde su jornada laboral. Ya tarde, debido a que tenía que entregar un encargo de muebles por la mañana del día siguiente. Cuenta don Juancho que al llegar a las ventanas de la casa pastoral, se escucharon niños que corrían de un lado a otro, cosa que por las horas que eran, no podía ser posible. Además de las horas, era un lugar que ya estaba cerrado durante la noche. Juancho siguió su andar, y en la siguiente ventana se escuchaban voces de niños como si estuvieran rezando. Trató de asomarse, pero por la pequeña rendija que encontró, notó que todo estaba oscuro. Seguía siendo imposible que esto estuviera ocurriendo por la hora. Juan caminó hacia la puerta del curato. Trató de abrirla y estaba cerrada. No había forma que nadie entrara por ahí. Regresó así a una de las ventanas, luego a la otra, pero ya no se escuchaba nada. Así que apresuró su paso para llegar a casa, que estaba a 3 cuadras del curato. Don Juancho nos comparte que comenzó a sentir miedo. Los vellos de su piel se erizaron, y sus manos y boca le temblaban, nada más de recordar a esos niños que acababa de escuchar. A los pocos minutos llegó a su casa, entró y se sentó junto a la mesa. Su mamá, que estaba preparándole un café, miró en las condiciones en las que había llegado Juan. Ahora su cuerpo temblaba con más intensidad. «¿Qué te pasa, Juan? ¿Por qué llegaste así?», preguntó doña Socorro, mientras le arrimaba el jarro de café. Juan, como pudo, comenzó a dar pequeños sorbos a la bebida, y esto comenzó a calmarlo. Así le platicó aquella aterradora experiencia a su madre, jurando que era verdad lo que había pasado. Conforme iba avanzando en su narración, se fue tranquilizando. Doña Socorro sacó su cirio pascual y se puso a rezar por él. Ella le contó que eso ya había pasado en otras ocasiones, que incluso varias personas del mismo poblado lo vivieron de igual manera. Se lo comunicaron al señor cura, y él en un principio no les creyó. Pensó que eran solo inventos del pueblo,
Hasta que una noche, para tranquilizar a los pobladores y ahora feligreses, decidió pasar varias noches dentro del curato. Al principio no vio ni escuchó nada, hasta que una noche algo cambió. Sus ojos fueron testigos de cómo entraban niños flotando y atravesando los muros, con vestimentas blancas y carcomidas. Algunos corrían de un lado a otro, por decirlo de alguna forma. Después entraban en otro de los salones y se ponían a rezar, atentos todos, en dirección hacia la iglesia de Jesús Nazareno. Después salían al patio y se desvanecían. El cura cuenta que al principio sintió mucho miedo, pero después comprendió que aquellos niños eran almas en pena de todos los que habían muerto sin haber hecho su primera comunión. Ellos volvían del más allá para correr, para reír, para jugar, para tomar su catecismo y para rezar por sus propias almas. Luego se desvanecían. Este relato, conductor y pasajeros, habla del curato, lugar que se encuentra frente a la iglesia que se utiliza como centro de catecismo y juntas parroquiales. Es una extensión del templo, por lo que creo que guarda una relación con lo que nos contó ella. Sin embargo, esto no lo sabemos a ciencia cierta. Anteriormente, yo había escuchado relatos de las procesiones fantasmas en otros templos. No sé si en mi municipio sea lo mismo, o qué fue lo que vieron mi vecina y su esposo esa noche. Como sea, les reitero que Jesús María es un municipio que cuenta con una gran cantidad de leyendas y relatos, así que, si algún día quieren cerciorarse de ello ustedes mismos, los esperamos aquí, con muchísimo gusto y los brazos abiertos. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.